Perdí a mi esposa en una apuesta y lo perdí todo. Con esa frase, Sebastián empezó su consulta y luego empezó a relatarme todo así. Es curioso cómo un instante puede cambiar el curso de una vida entera. A veces uno piensa que lo tiene todo bajo control hasta que de repente algo se activa. Un impulso. Todo lo que creías seguro se desmorona ante tus ojos sin que puedas detenerlo. Esa tarde, mientras conducía por la avenida al poblado en Medellín, más exactamente en San Diego, pasó algo que jamás imaginé. Vi de nuevo ese casino, un lugar del que siempre había oído hablar, pero siempre pensando en que ahí casi no se gana. Pero nunca había visitado uno. Y me pregunté, yo nunca he entrado a un casino, mientras observaba el imponente letrero de neón que brillaba con promesas de fortuna. Mis manos sudaban. Aunque no estaba nervioso, algo me empujó a detener el carro, estacionarme y caminar hacia la entrada. No tenía ningún plan, solo una curiosidad. Tal vez, pensé. Jugaría un par de fichas, tomaría una cerveza y luego me iría. Nunca me había considerado un hombre con vicios, y mucho menos un hombre que pudiera perder el control. Yo era dueño de una empresa familiar, próspera, padre de 2 hijos, esposo de una mujer a la que amaba y aún amo. Tenía todo lo que cualquier hombre podría desear. Y entonces entré. El aire acondicionado chocaba con el calor de afuera y una música suave, casi hipnótica, flotaba en el ambiente. El lugar estaba lleno, pero mi atención se fue directo a una mesa de blackjack. Un grupo de jugadores, todos con miradas intensas, estaban sentados alrededor de la mesa. No entendía mucho del juego, pero eso no importaba. Algo en mí quería sentarse y pedí fichas por valor de $100 para empezar. Probemos, pensé. Las primeras manos fueron rápidas. Me dieron pequeñas ganancias, pero era muy emocionante. Entonces, como si el universo estuviera dando una señal de que estaba por venir, sucedió lo inesperado. Me gané $300,000. $300,000. Yo no podía creerlo. Era una cantidad absurda para alguien que apenas había jugado por primera vez en su vida. Las fichas se iban amontonando frente a mí. La adrenalina me inundó de una manera que jamás había sentido. Me reía, los otros jugadores me miraban, los cupieres me felicitaban. Me fui esa noche con un maletín lleno de dinero, sintiéndome invencible, pensando que la suerte estaba de mi lado y que el destino me había elegido para ser uno de esos pocos afortunados que de verdad lo logran. Era solo el comienzo y empezó el principio del fin. Día tras día, esa sensación de poder y control me consumió y empecé a ir al casino cada noche. Al principio ganaba normal, a veces pequeñas cantidades y otras veces ganaba muchísimo más. Yo de verdad me sentí invencible, como si el juego fuese una extensión de mí mismo y mi empresa seguía funcionando bien, pero comencé a invertir menos tiempo en ella. Al fin y al cabo, ¿qué le importaba si tenía la capacidad de ganar cientos de miles de millones con solo una mano de cartas? Sin embargo, como era de esperar, la racha ganadora no duró. Las pérdidas empezaron a llegar, primero como pequeñas fisuras que ignoré, pensando que era solo mala suerte temporal. Pero a medida que las semanas pasaban, las pérdidas crecieron. Comencé a perder más de lo que ganaba. Mi empresa empezó a resentir mi ausencia, pero yo estaba obsesionado. Me decía a mí mismo que la siguiente mano, la próxima apuesta, iba a revertirlo todo. La suerte me iba a sonreír otra vez. Mi esposa, Marcela, comenzó a notar mi cambio de comportamiento, de actitud, de todo. Y me preguntaba que por qué llegaba tarde, que por qué no compartía tiempo con los niños. Yo le mentía y le decía que estaba estresado por el trabajo, que la empresa me necesitaba más que nunca, que había muchísimo trabajo, pero la verdad era otra. Necesitaba más tiempo en el casino. Necesitaba ese subidón de adrenalina. La vida giraba en torno a eso y cada vez que perdía, la sensación de vacío me consumía aún más. Una noche, después de una derrota particularmente devastadora, en la que había perdido casi $150,000, me encontré en un punto de quiebre. Lo había perdido todo. Las cuentas de la empresa estaban vacías. Mis ahorros ya habían desaparecido. Incluso ya había tomado dinero en la cuenta de mis hijos para seguir apostando. Y estaba esperando un milagro que nunca llegó. ¿Cómo llegué aquí? Me pregunté. Pero no había tiempo para lamentarme. La presión era insoportable.
Yo ya no tenía crédito, ya ellos sabían que yo era un buen cliente, entre comillas, y alguien que sabía apostar muchas cantidades de dinero, pero me fui hundiendo más y más en esa espiral profunda que, en la que me dejé arrastrar. Y llegó la apuesta más oscura. Llegó la noche en que lo perdí todo. Yo había bebido más de lo usual. Las pérdidas del día me habían dejado completamente desorientado. Marcela había intentado hablarme, pero yo la evité, no quería oírlo. No podía soportar su juicio o su preocupación y, como decimos en Colombia, su cantaleta. Ya estaba hasta aquí. Lo único que a mí me importaba era volver a apostar, ganar y recuperar todo lo que había perdido. Entonces entré al casino, miré la gente que había alrededor, pero volví a la misma mesa. Me senté en la misma mesa de blackjack donde todo había empezado. Solo que esta vez no tenía fichas, no tenía nada. Me dejaron entrar solo porque me conocían. Y entonces sucedió lo impensable. En un momento de absoluta desesperación, miré al croupier y a los otros jugadores. Y como si no fuera yo mismo, pronuncié las palabras más tenaces y terribles de toda mi vida. Apuesto a mi esposa, dije, con la voz quebrada por la mezcla de alcohol y desesperanza. Agaché mi cabeza, esperando una respuesta. Y cuando la levanté, los otros jugadores se rieron nerviosamente. Todo el mundo creía que era una broma, pero no. Yo de verdad, yo lo decía en serio. No era una broma. El croupier me miró. Él estaba absolutamente sorprendido. Y me dijo, señor, no puede apostar eso, como va a apostar a su esposa. Pero yo insistí, sí, quiero apostar a mi esposa, creyendo que en ese momento, que lo que decía tenía algún tipo de sentido. Era el último acto de un hombre completamente consumido por la compulsión, por la enfermedad, por la adicción. Marcela no sabía nada de esto, pero en mi mente trastornada había llegado a un punto donde mi vida y mi familia eran simplemente fichas en una mesa de apuestas. No hubo ninguna mano mágica que me salvó de esa noche. Lo único que sucedió fue que perdí todo. Perdí la empresa, perdí mi plata, mi dinero y, lo más importante, perdí a mi familia. Aquí se vino el final del juego, de mi juego. Cuando Marcela descubrió lo que yo había hecho, ahí sí fue el final. Ella lloraba, gritaba, me suplicara que buscara ayuda. Mis hijos no me miraban a los ojos. Fui desalojado de mi propia casa. Me sacaron de mi casa y me mandaron para el carajo. Y esa fue la última vez que los vi. Perdí todo. Y no porque el casino me lo hubiera quitado, sino porque yo lo había apostado todo, incluso lo más valioso de mi vida. Hoy, viviendo en un pequeño apartamento, sin familia, sin trabajo, me doy cuenta de lo que realmente pasó. No era suerte lo que buscaba, era algo mucho más profundo, era una necesidad de llenar un vacío que ni yo mismo entendía. Ahora, después de haberlo perdido todo, sé que mi enfermedad era mucho más que una simple afición al juego. Era una adicción destructiva que me llevó a destruir todo lo que alguna vez valoré. Y aunque ya es tarde para recuperar lo perdido, finalmente puedo decir que he comprendido la magnitud de mi error y entiendo que estoy enfermo. El juego nunca fue el problema. Yo fui el problema. Y quiero saber qué puede usted hacer conmigo en caso de que algo se pueda hacer, doctor. ¿Se puede? Esa fue su primera pregunta. A lo que yo le contesté. Un jugador compulsivo no apuesta solo el dinero, apuesta su vida, sus relaciones y su identidad. Cuando recibí a Sebastián en mi consultorio, no era el mismo hombre que había entrado a aquel casino por primera vez. A lo largo de nuestra conversación, su mirada estaba perdida, cargada de culpa, y en su voz se sentía el peso de haberlo perdido todo. Era destruido todo, su empresa, su familia y su dignidad. Y sin embargo, seguía preguntándose cómo había llegado hasta allí. El caso de Sebastián no era único, pero cada historia de ludopatía tiene su propia tragedia. En su caso, no fue solo la caída financiera lo que lo devastó, sino el hecho de que había apostado lo más valioso en su vida, Marcela, su esposa.
y por ende a toda su familia. En su mente todo había sido una espiral de desesperación, una fuga hacia el abismo que no pudo detener. Y su primera sesión se basó en reconocer el problema. El primer paso en todo tratamiento de adicciones es reconocer el problema. El primer paso con cualquier paciente que sufre una adicción al juego es lograr que reconozca que está enfermo. Cuando alguien está en las garras de la ludopatía, hay una negación profunda. El adicto se aferra a la fantasía de que todo es cuestión de una última apuesta, que lo va a llevar a un nuevo ciclo de la cima, como en el inicio. Pero en realidad están atrapados en una compulsión que los consume. Y esa compulsión, como el DSM-5 lo describe, es una adicción conductual. El DSM-5 clasifica la ludopatía como un trastorno de control de los impulsos y ese sería el punto de partida de nuestra terapia. No es falta de fuerza de voluntad, le expliqué. No es un mal hábito o una simple distracción. Es una adicción tan poderosa como cualquier otra. Y yo diría que es muy poderosa y tan poderosa porque es mental. O sea, no estás adicto a un químico, es tu mente la que te hace llegar a esto. Sebastián necesitaba entender que su cerebro había sido secuestrado por esa compulsión, que la dopamina que recibía con cada respuesta lo mantenía atrapado en un ciclo de euforia y destrucción. Para alguien como él, con una vida anterior marcada por el éxito y el control, aceptar que no podía manejar su propio impulso era un golpe duro. Pero sin ese primer paso no hay progreso. Reconocer que no tienes el control es el primer acto de verdadera libertad. Eso fue lo que le dije en esa primera sesión. Luego, trabajamos en crear conciencia sobre el daño que hizo. Una vez que Sebastián aceptó la realidad de su adicción, el siguiente paso fue hacerlo consciente del daño. No solo se trataba del dinero perdido, que era enorme. Lo más importante aquí era hacerle ver cómo su compulsión había afectado a los demás, especialmente a su familia. En este punto le pedí que reflexionara profundamente sobre ese momento en el que apostó a su esposa. ¿Qué creías que estabas apostando realmente? Esa fue mi pregunta. Al principio no supo qué responder. Para él, en ese momento, no había sido más que un acto desesperado, un intento por recuperar lo que había perdido, pero a lo largo de las sesiones comenzamos a trabajar en deconstruir ese pensamiento. Él no estaba apostando a su esposa. Lo que realmente estaba en juego era su autoestima, su sensación de valor, su capacidad de control. El juego a él le ofrecía una falsa sensación de poder sobre un mundo que en realidad estaba desmoronándose. Uno de los pilares del tratamiento en casos de ludopatía es enseñar al paciente a manejar sus impulsos. Desde la perspectiva del DSM-5 y del CIE-11, la ludopatía se caracteriza por una incapacidad crónica para resistir los impulsos de apostar, incluso cuando las consecuencias son devastadoras. Sebastián necesitaba herramientas prácticas para frenar esos impulsos antes de que lo dominara. Y en las sesiones trabajamos con técnicas de reconocimiento del impulso. Le enseñé a identificar los momentos clave, esa sensación física que precedía cada apuesta, esa aceleración del corazón, esa pequeña voz interna que lo empujaba a actuar. Cada vez que sientas ese impulso, detente, respira y analiza la situación, le dije. Le di tareas concretas. La próxima vez que sintiera la necesidad de jugar, debía esperar 30 minutos antes de tomar cualquier decisión. Ese simple reto crea un espacio para que la parte racional del cerebro se active y empiece a procesar el riesgo. También le recomendé que mantuviera un diario de esos impulsos, anotando cuándo y cómo surgían esos impulsos para identificar los patrones y así poder adelantarnos a ellos. También trabajamos en reestructurar su entorno. Una parte importante del tratamiento de Sebastián fue cambiar su entorno. Uno de los mayores errores de quienes intentan superar la ludopatía es permanecer en los mismos ambientes que alimentaban esta adicción. Los casinos, los amigos con los que jugaba, las rutas que solía tomar, siempre pasaba por San Diego. Esos eran los desencadenantes principales. Le pedí que bloqueara sus accesos a las cuentas de apuesta en línea, porque ya estaba tratando de apostar en línea, y que se alejara de los amigos que incitaban todo este cuento del juego. Y si era necesario que cambiara la rutina diaria, porque ya no podía seguir pasando por esos lugares que lo tentaban. No es una cuestión de fuerza de voluntad, sino de reestructurar la vida para evitar caer en esas mismas trampas. El punto más delicado en el tratamiento de Sebastián era reconstruir sus relaciones familiares. Su esposa lo había dejado y estaba completamente devastada. Pero lo más doloroso para él
no era solo la separación, sino el hecho de que sus hijos ya no lo miraban de la misma forma. La confianza se había roto y Sebastián lo sabía. Le expliqué que la reconciliación familiar no podía ser forzada. No se trataba solo de pedir perdón y demostrar con acciones que él ya estaba cambiando, que era el más lindo, que eso no funciona. En este punto le recomendé que involucráramos a su familia en algunas sesiones, si ellos estaban dispuestos, obviamente. Porque ellos necesitaban entender que lo que había pasado no era una simple falta de moral o que él era un loco, sino el resultado de que esto, la adicción, es una enfermedad. Pero también Sebastián tenía que demostrar con hechos que estaba comprometido con su recuperación. Luego de todo esto empezamos a trabajar en reconstruir su identidad fuera del juego, ya que la adicción al juego no solo destruye las relaciones, las finanzas, destruye la identidad, destruye los amigos, la familia, todo. Sebastián había llegado a asociar su éxito y su valor personal con el juego, al punto que cuando perdió sintió que ya no era nadie. El trabajo aquí fue ayudarlo a construir su autoestima, pero una vez desde un lugar más sano. Y entonces le pedí que explorara lo que verdaderamente le apasionaba, fuera del juego, obviamente. Que redescubriera sus habilidades, su valor como persona más allá de lo material, etc. Y él empezó a involucrarse en causas sociales y ser voluntario de muchas entidades para tener mucho tiempo ocupado y no tener tantos espacios mentales que lo afligían. Entonces, era decirle algo que siempre te hubiera gustado, pero que habías olvidado por completo durante años de esta adicción, ¿qué es? Y él poco a poco sí fue construyendo una nueva identidad, una que no dependía de las apuestas ni del dinero. Y con todo lo anterior, bien trabajado, se dio el camino de la recuperación. Hoy Sebastián sigue trabajando en su recuperación. El camino ha sido muy largo y todavía enfrenta momentos difíciles, pero ya no apuesta, ya dejó de apostar. Está reconstruyendo su relación con su esposa. Aunque el proceso no ha sido fácil, ambos están comprometidos. La ludopatía es una adicción peligrosa, pero con las herramientas adecuadas se puede recuperar la vida. Y lo más importante es recordar que a veces la verdadera victoria no está en ganar una apuesta, sino en aprender a no hacerla. Recuerda que cuento historias reales de casos clínicos e historias de vida y hago la evaluación. Envíame la tuya en el email que encuentras en el perfil, en el sobrecito rojo, y la contaré desde mi punto de vista de psicólogo. Además de darte la evaluación. Y gracias por seguirme. Y escucha esto de nuevo.